Antes de ver los detalles de la reproducción sexual, análogos a lo que hemos hablado, vamos a ver cómo surgió la reproducción sexual. Primero, surgió como un mecanismo de reparación del ADN. No surgió como un mecanismo de reproducción, sino por otro motivo, algo muy común en la evolución de los organismos. Durante la evolución de los organismos eucarióticos, su complejidad y el tamaño de su genoma aumentaron, con el inconveniente de que a mayor número de pares de bases es más probable sufrir mutaciones. El genoma promedio de los procariotes es de menos de 10 millones de pares de bases. El genoma de los organismos eucarióticos es tranquilamente de decenas, centenas, millones o miles de millones de pares de bases. De esa manera, el tener más ADN hace que sea más fácil que sufran mutaciones los organismos y eso no es muy bueno. Pero en los protistas antiguos de hace más de 1500 millones de años eran haploides, es decir, tenían un solo juego de genes, solo un cromosoma. Bastaba que un mutágeno como la luz ultravioleta dañara un solo gen y ese fuese vital para que ese organismo terminara muriendo. Esta presión de selección obligó a elegir reparar genes, esos genes mutados de alguna manera. Y lo que ocurrió es que se reparaban sustituyéndolos con copias de genes obtenidos de otro organismo de la misma especie, por un proceso que hoy llamamos entrecruzamiento de cromátidas, y luego de que ocurriera una fusión celular, que ahora llamamos singamia. Entonces lo que ocurría al principio es que tenemos un organismo haploide con un gen vital mutado, con una mutación letal. Más tarde que temprano va a morir. Y tenemos otro organismo sano de la misma especie. ¿Qué es lo que ocurre? Por razones aún no aclaradas, existe la propensión de que las células cuando se encuentran en estrés funcional tienden a fusionarse, es decir, a llevar a cabo lo que llamamos ahora singamia. Sin, que significa unir, y gametos. Pero esto pasa incluso en las células cancerosas de nuestros cuerpos. Cuando les damos la quimioterapia, esas células se fusionan entre ellas y entonces van tratando de recuperarse de los daños producidos por el tratamiento. Entonces, después de esta fusión celular, ¿qué es lo que ocurre? Teníamos al principio dos protistas y luego tenemos solo uno. Uno con el doble de información genética, dos cromosomas, el doble de genes, incluso el doble citoplasma. Si tenían un flagelo o un dolipodio, acá tienen dos. Es como resultado de la fusión celular. Como el tener el doble de genes implica un desbalance en la cantidad de proteínas que se fabrican, resulta que en el pasado remoto, esto provocó la replicación del ADN. ¿Y qué ocurrió? Que tenemos este organismo, ya no tiene solo dos cromosomas simples, tiene un par de cromosomas homólogos, cada uno formado por dos réplicas. 1, 2, 3, 4 réplicas que se llaman precisamente cromátidas. Las cromátidas hermanas entre 1 y 2 son idénticas, al igual que las cromátidas hermanas 3 y 4. Tienen exactamente los mismos genes. Y claro, las cromátidas que no son hermanas, como la 2 y la 3, o la 1 y la 3, y todas las combinaciones que puedan realizar, resulta que son diferentes. La 1 tiene un gen mutado y la 3 no tiene un gen mutado. La 1 tiene un gen H minúscula y la 3 tiene un H mayúscula. En fin.
Este par de cromosomas homólogos implica que esta célula, después de la replicación, ya no tiene 2 juegos, tiene 4 juegos de información genética, en forma de un par de cromosomas homólogos, en el caso sencillo que estamos explicando. Y claro, ¿ahora qué pasa? El entrecruzamiento de cromátidas. Hay formación de quiasmas de estas cruces de ADN, digamos entre la cromátida 2 y la cromátida 3, y el resultado de esa formación de quiasmas, cuando se resuelve, es el entrecruzamiento de cromátidas. Resulta que precisamente la cromátida número 2, que tenía un gen mutado, ya no lo tiene, porque tiene el segmento correspondiente de la cromátida 3. Y la cromátida 3 no tenía un gen mutado, pero al entrecruzarse con la 2, tiene precisamente los genes del segmento de la cromátida 2. El resultado de este encruzamiento de cromátidas es que todas las cromátidas tienen diferentes combinaciones de genes. Luego, ¿qué sigue? Después, ¿qué sigue? Siguen 2 mitosis modificadas. Tenemos entonces un par de cromosomas homólogos con todas las cromátidas diferentes. Lo que ocurre es una primera mitosis modificada. Después de la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, tenemos 2 células diploides con 2 juegos. Cada una se queda con un cromosoma homólogo. Un cromosoma homólogo se queda en el primero y el segundo cromosoma homólogo se queda en esto, porque recordarán de meiosis que en anafase 1 se separan los cromosomas homólogos. Y luego una segunda edición mitótica modificada, pero sin reexplicación del ADN, lo cual significa que en cada de las 4 células derivadas de esta segunda mitosis modificada van a tener solo un juego de información genética, solo un cromosoma que proviene de estas 4 cromátidas. Como ven en el primer eje, protista tiene la mutación. ¿Qué le va a pasar? Se va a morir. Y el segundo protista no tiene la mutación, ya está reparado, va a sobrevivir. ¿Qué le pasa al tercero? Tiene la mutación, se va a morir. ¿Qué tiene el cuarto? No tiene la mutación y va a sobrevivir. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, en este proceso de singamia meiosis entran 2 organismos, uno con un gen dañado y otro sano. ¿Y qué salen después de la singamia y la meiosis? Otros 2 organismos, ambos sanos, con genes aptos. ¿Hubo reproducción? No, no hubo reproducción. Hay reparación de genes. Este de aquí obtuvo el gen correcto para vivir y ya, pero no hubo un aumento en el número de organismos, es decir, no hubo reproducción. ¿Por qué entonces este proceso deviene en un extendido mecanismo reproductivo? Pues porque aunque la singamia más meiosis surge por otros motivos, también es útil como método reproductivo siempre y cuando no haya genes letales. Si los genes mutados no provocan la muerte, la singamia más reproducción nos da origen a 1, 2, 3, 4 organismos en vez de los 2 originales. Hay más organismos, hay reproducción. Y hay otra razón. También es importante porque a pesar de sus desventajas, las desventajas de la reproducción sexual, este procedimiento ofreció oportunidades para la evolución exitosa de los linajes que le adoptaron como método reproductivo. ¿Cuáles ventajas?
Bueno, primero, reúne en una sola generación mutaciones ventajosas de seres distintos genéticamente. Con la reproducción sexual siempre hay organismos resistentes a agentes infecciosos, aunque sean nuevos. Es conveniente, sobre todo en ambientes inestables. También hay mayor variabilidad disponible como materia prima del proceso evolutivo. Pero también hay cosas en contra. ¿Cuáles desventajas tiene la reproducción sexual? Generalmente se requieren encontrar dos organismos progenitores. Eso en las especies dioicas, como nosotros. Hay un cuerpo macho, un cuerpo hembra en cada especie. Se necesitan costosos mecanismos de reconocimiento para el cortejo. Habitualmente solo uno de los dos organismos genera descendientes, lo cual implica que las especies tienen que pagar el costo de que haya organismos machos que no van a parir descendientes. Otras desventajas es que los organismos de la población sexual están adaptados de manera subóptima a su hábitat. Los organismos sexuales nunca son los más óptimos en el ambiente en el que viven. Y bueno, ¿tuvo la reproducción sexual consecuencias evolutivas? Sí. Cada especie con reproducción sexual tuvo dos cuerpos que se alternaban en el tiempo, uno haploide y otro diploide. El haploide se llama gametobionte y el diploide se llama esporobionte. Todos estos dos, los esporobiontes originados a partir de los gametobiontes a través del proceso llamado singamia. En aquellos lejanos tiempos cuando aparece esta situación, de inmediato se disparó la meiosis. Ocurría de inmediato después de la singamia y esa meiosis daba origen, por supuesto, a 4 organismos unicelulares descendientes de nuevo haploides. Y entonces estableció este ciclo con alternancia de generaciones. Haploide, diploide, haploide, diploide. El cuerpo diploide, 2N, al tener dos juegos de genes es más resiliente, más resistente a las mutaciones y tiene más genes que puedan evolucionar a distintas funciones. Algo de esto tenemos experiencia los humanos. El género genéticamente más débil es el masculino. La mayor parte de los fetos que se abortan de manera espontánea por problemas precisamente de mutaciones es de fetos masculinos. Y eso se debe a que los varones tenemos solo un cromosoma X. Somos haploides para esos genes y las mujeres tienen dos cromosomas X, son diploides. Entonces siempre hay una ventaja en tener dos juegos de información genética en vez de uno.